Bueno, bienvenidos a nuestra primera clase de dibujo y pintura. Ya veréis qué fácil es dibujar y pintar. Pongo primero el dibujo porque es básico para luego realizar una buena obra, un buen cuadro, con un buen motivo, que ya eso es lo que elijáis vosotros. Lo primero que vamos a elegir es la composición como tema y dentro de la composición el formato. El formato puede ser de dos maneras. Un formato vertical, que es el que tenemos ahora, o un formato horizontal. ¿Vale? El formato vertical, sobre todo, es importante y se utiliza mucho para el retrato. ¿Por qué? Porque en el retrato el pintor suele elegir este tipo de formato para realzar la figura. Siempre y cuando la figura esté no totalmente centrada. Si ponemos en cualquier tipo de obra, sea de formato vertical o horizontal, si tú pones el motivo, la persona, el árbol, la casa, lo que sea que vas a dibujar en medio, ¿qué haces? Estás partiendo en dos el cuadro, demasiado simétrico. ¿Vale? Entonces, huimos de la simetría. Nunca lo ponemos en el eje principal que divide la mitad, el cuadro en dos mitades. Entonces, para hacer un retrato, estamos diciendo que lo más válido es el formato vertical. Si lo ponemos en un lado, queda más dinámico. Puede parecer que se está asomando por el cuadro. Podemos ponerle algún tipo de fondo. Podemos ponerle aquí podemos mover el brazo. Nos da más espacio para mover la figura. Por ejemplo, pues esta chica puede tener un abanico en la mano. Puede tener una flor, podría ser en la playa con un amanecer bonito, en fin. Como veis, es más versátil que si lo ponemos en medio, que divide demasiado el cuadro en dos mitades. También puede ser, aunque eso se utiliza menos, el formato horizontal puede servir, y aquí tengo una especie de maja de Goya ya dibujada, para figuras recostadas, sumadas en un diván, dos o tres personas. Este es el ejemplo típico de la maja, me da igual que sea vestida o desnuda, de Goya, que es totalmente horizontal, más es diagonal incluso, ¿verdad? Si habéis ido al Museo del Prado lo habréis visto, tanto la maja desnuda como la vestida tienen un formato diagonal en apaisado, que es como se llama el formato horizontal. También queda bien, ocupa todo el cuadro, pero normalmente se añaden más elementos como un sofá, un diván, en fin. Básicamente, lo que estábamos comentando, el formato vertical sirve sobre todo para el retrato, a no ser que queráis tumbar a la persona que estáis retratando. Formato horizontal. El formato horizontal es bueno para el paisaje. Aquí tenemos un paisaje, porque el formato horizontal al paisaje transmite sensación de espacio abierto, de atmósfera. Yo aquí he dibujado un pequeño dibujo que tenemos las montañas al fondo. Observaréis que el plano lejano está en la parte de arriba del cuadro y el primer plano está en la parte de abajo del cuadro. Estos árboles, que son el primer plano, nosotros estamos cerca de estos árboles, la piedra esta que asoma está en la parte de abajo y las montañas están en la parte de arriba. Y tenemos una serie de colinas que están en la parte de arriba, estamos trabajando con el formato paisado, y entonces va dando una sensación de profundidad y lejanía, que yo además he incidido más todavía poniéndole un caminito así desde detrás del cuadro, donde está el pueblecito, hacia adelante. Entonces este caminito todavía da una sensación de mayor profundidad del cuadro. Pero a veces también nos gusta el formato vertical para resaltar, por ejemplo, un río que vaya desde detrás hacia adelante, con unos chopos, por ejemplo, de la orilla, que queramos que se reflejen en el agua. Entonces, al ser un formato vertical, hace que se siga muy bien la corriente del río, desde las montañas que están detrás hacia el primer plano, que yo lo estoy poniendo pues, con unas piedrecitas para vadear el río. Entonces, es muy importante, antes de empezar a hacer nuestro cuadro, elegir el formato, si lo queremos horizontal o vertical, porque el formato resalta el tema elegido y acompaña la mirada del espectador al punto central de la composición. Por eso es importante hacer varios bocetos, estudiarlo bien y también es muy importante valorar si queremos un formato grande o un formato pequeño. Por ejemplo, si queremos hacer un paisaje con muchísima atmósfera aérea porque el horizonte está muy lejano, casi queda mejor un formato grande. Y si queremos hacer un bodegón, un jarrón con flores, muchas veces es mejor un formato más pequeño. Con la salvedad de que muchos hiperrealistas muy buenos hacen un macro, es decir, un primerísimo plano de un objeto, que puede ser desde pues, una fruta, una flor, y lo hacen en un formato muy grande. ¿Para qué? Para incidir en el más mínimo detalle de esa obra y así consiguen unos grandes hiperrealismos. Pero bueno, como nosotros estamos empezando, formato grande, paisaje urbano, una calle, por ejemplo, una calle. Para reflejar una calle con mucha perspectiva, pues yo normalmente suelo utilizar un formato vertical, que ya lo haremos, o una salida del sol, que nosotros vivimos en Valencia, para reflejar el reflejo del sol en el mar, también suelo utilizar yo formato vertical, pero eso es a gusto de cada uno. Y formato vertical también para retrato, cuando yo hago retrato, sobre todo formato vertical, y últimamente hago algo de formato cuadrado. En la próxima lección os enseñaré varios cuadros con esos diferentes formatos que tenemos en la sala, no solo míos, sino de otros pintores. Y muy importante que ya podéis ir haciendo, pues hacer varios bocetos diferentes a lápiz, formato vertical, formato horizontal. Y bueno, pues el próximo día os espero que os enseñaré varios cuadros con estos diferentes tipos de formato.